Comunicadores presenta A las cosas por su nombre con Luis Pantoja Ríos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un placer saludarles en este jueves 22 de noviembre de este 2018, noche de luna llena. Quienes han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de ver hasta la propia salida, ha sido impresionante el tamaño, el color, el lujo. Para quienes viven por la laguna de Chignahuapan, ya me imagino el escenario tan maravilloso que han de haber tenido el día de hoy. Pues bien, gracias por acompañarnos a través de la página personal de Luis Pantoja Ríos, de pantojaenlinea.com.mx también, y además la correspondencia a través de luispantojarrios@yahoo.com.mx. Hay varios temas a tratar y uno de ellos importante es el que tiene que ver con la aprobación o no, que finalmente es no, a la cuenta pública del 2017 referente al gobierno esencialmente de Erubiel Ávila Villega y sus consecuencias. Vamos a platicar el día de hoy con la diputada Azucena Cisneros al respecto, y además porque se ha pedido la salida del auditor superior de la Federación, el auditor superior, del órgano superior de fiscalización de la OSFEM del Estado de México, Vaz Ferreira. Han pedido su salida, la ha pedido directamente uno de los consejeros de Morena, Emilio Ulloa, que bueno, hay también de personajes a personajes que andan solicitando lo que en su momento también debieron haber pedido la salida de personajes como el propio Ulloa de su partido y hoy perteneciente a Morena. Yo diría, pues habría que tener también cara para solicitarlo, debieron de haber sido otros y no el propio Ulloa, por lo menos desde un punto de vista muy personal. En un día una palabra que a veces se nos patina y se nos va el poder tratar este tema, hoy queda perfectamente la palabra insolente. La insolencia, ¿qué es la insolencia y qué es un insolente? ¿Quiere usted ver lo que es escuchar y ver lo que es un insolente? Podemos ir con el video del señor que es presidente municipal de Guanajuato. No se confundan, una cosa es el gobernador de Guanajuato y otra cosa es del municipio nada más de Guanajuato. Bueno, este señor que se llama Alejandro Navarro Saldaña anda tremendamente confundido entre su casa, una empresa y ser presidente municipal. Escuche usted a este insolente. Pobre ya no será bienvenido en la capital del estado y solo aquellos que puedan gastar en comida, hospedaje y en el Museo de las Momias tendrán las puertas abiertas, aseguró el presidente municipal Alejandro Navarro, quien señaló que los turistas que no vienen a aportar nada económicamente, como sucedió este fin de semana, solo vienen a saturar las calles y entorpecer el tráfico, por lo que se busca mejorar el perfil del visitante que venga a Guanajuato. La gente que nos visitó el fin de semana, es gente que viene, muchos que estuvieron hospedados, pero otros tantos, 20,000, que vienen en camión, que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes, en Guadalajara, en 350, 400 pesos, vienen a la ciudad en la mañana y se retiran en la noche y no traen suficiente dinero pues para poder hacer los gastos que se requiere en la ciudad. La verdad es que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero queremos tener un perfil de visitante que tenga mucha mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, que pueda comprar una artesanía, que pueda comer en un restaurante, y no gente que ya trae sus alimentos, que fue lo que detectamos también en estos camiones, sus alimentos dentro del camión. Entonces, pues la verdad es que si vienen a visitar Guanajuato gastan poco y sí se genera bastante conflicto vial y algunos temas de basura y desgaste de la ciudad, que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero vamos a mejorar el perfil del visitante, mejorando los servicios y la calidad. Esto surge tras la caída en un 20% que sufrió la entrada al Museo de las Momias, ya que muchos turistas no les alcanza para pagar el acceso al museo, que ahora es de 85 pesos, atentando así contra uno de los principales atractivos de la capital. Las momias, como bien lo menciona usted, tuvimos una baja de alrededor del 19-20% en la afluencia de turistas, sin embargo casi el 15% más en lo que es recurso económico. Entonces, bueno, pues la realidad del asunto es que es un tema de dinero, un
un tema de captación de capital, entonces no nos fue nada mal en el tema de las momias. Tendríamos que revisar cómo estuvieron los otros museos, el Diego Rivera, la Casa del Pueblo y eso, para ver si hubo una baja en todos o nada más fue en el tema de las momias. Respecto a este fin de semana, el alcalde señaló que la ciudad lució abarrotada con más de 90,000 turistas que dejaron una derrama económica de 107 millones de pesos. Del 12 al 19 de noviembre tuvimos 29,878 turistas por noche, 55,500 visitantes al día. Esto es la gente que no se hospeda, que se va en la madrugada, y una derrama económica de 107 millones de pesos. 98% de ocupación hotelera este último fin de semana. El de Guanajuato estuvo abarrotado. Lo que es las momias, del día 12 al 19 de noviembre, 17,706 visitantes, 1,200,000 pesos de recaudación, el 13% más que el mismo periodo del 2007 de recaudación. Y bueno, pues aprovecho y les paso algunos otros datos. Del 5 al 10 de noviembre tuvimos 502 infracciones de tránsito contra particulares, 6 infracciones contra el servicio público, lo que es el transporte urbano, y 12 vehículos retenidos por infracción. Entonces, la Secretaría de Seguridad estuvo trabajando arduamente el fin de semana. El fin de semana 135 detenciones por faltas administrativas. De estas 135, 57 por molestias en la vía pública, 35 por injerencia. Bien, pues gracias a la cadena de noticias de quien tomamos la señal, ahí tiene usted a alguien que está confundido en pensar que el territorio del municipio de Guanajuato es como una especie de cadena de cines, en donde no le dejan entrar usted con sus propios alimentos. A veces hasta le revisan la bolsa a las mujeres, o si usted también trae alguna bolsita para ver si no mete usted algún sándwich, algún refresco a su sala de cine, porque pues tiene usted que comprar las palomitas al 200% del costo, o los refrescos al 500%, o un sándwich al 700% de un costo real. Pero bueno, pues es el capricho de los dueños del cine, y al que le guste, que vaya, y el que no, pues que se quede afuera. Esa es la posición que tienen. Pero esa es la iniciativa privada. Bueno, pues usted le da la gana pagar, entra y se sujeta a las disposiciones de ese cine, que además son abusivas, que se deberían de regular también. Creo que la Profeco debería de estar ahí para regular los precios. Pero en este caso, el alcalde Navarro Saldaña, que además decirle alcalde me parece que es decirle mucho a alguien de una mentalidad terriblemente mercantil, debería estar despachando en algún súper también privado, y le iría muy bien, porque como alcalde, imagínese usted haciendo las cuentas y diciendo a la gente, va a tener que pedir visa para poder entrar no al estado, sino al municipio de Guanajuato, y seguramente tendrá una policía especial. Va a crear la Secretaría de Seguridad para la revisión de tortas y refrescos que usted quiera meter a su municipio, y también preguntarle, oiga, ¿se va a hospedar usted? No, pues nomás vine a conocer Guanajuato porque dicen que es precioso. Si se va a hospedar, entonces no entre. Si no se va a hospedar, lárguese, porque no nos conviene que venga solamente unas horas, y mucho menos si es un jodido que ni siquiera tiene para pagar la entrada al Museo de las Momias, que ahora ya cuesta 85 pesos. Este es el tipo de politiqueros, yo no sé ni de qué partido sea, en lo absoluto, pero creo que tendrían que llamarlo y decirle, a ver, ¿de dónde venía usted? Porque con la vestimenta igualmente parece otro turista más. No sé si viene saliendo de la cantina o viene saliendo de un estado modificado de conciencia o alterado de conciencia, para decir esa cantidad de insolencias. ¿Qué es una insolencia? Bueno, pues un insolente es un desvergonzado, y una insolencia es un atrevimiento, el descaro para decir algo. Y este individuo me parece absolutamente, ya de usted retrógrada, sino parecería inconsciente de su propio cargo, y de que es un cargo público, ¿sí? Cada una de las palabras, lo que me sorprende es que ninguno de los periodistas que estaba ahí, no sé si también haya consigna como en muchos lados de le preguntan y se callan, y luego ya no le pueden volver a preguntar más, y mucho menos si es algo
que pudiese meterlo en problemas, pero yo creo que lo menos que podría decírsele a este individuo era: oiga, ¿usted está consciente de lo que está diciendo o tiene algún problema severo, algún padecimiento mental que le permita decir esa cantidad de tonterías y convertirse en un insolente con insolencias en la punta de la lengua? Por no decirle peor a un alcaldete como este, que reitero, ahora resulta que los municipios son como de propiedad privada y piensa que lo puede organizar como en su casa, es decir, algo así como: es mi fiesta y el que no traiga regalo no entra a mi fiesta. Absolutamente incomprensible lo que hace este individuo. Ojalá y tenga una réplica o de una conferencia de prensa para decir que en ese momento a lo mejor le dolía la cabeza o el estómago, o tenía algún padecimiento, o se enojó en su casa, o perdió en el golf, o no le autorizaron un crédito, o está en el buró de crédito y salió muy enojado y dijo: pues así no alcanza y hay que hacerle así y así, porque a mí me da la gana que los que vengan a mi municipio, que es mío de mí, casi así, que yo lo compré el día de la elección, aquí nos separan los jodidos, para acabar pronto. ¿A dónde se ha llegado en este país con las declaraciones de gente que evidentemente no está preparada para hacer política? Eso no es hacer política, eso es hablar por capricho y sobre todo hablar estupideces del tamaño, de la estatura que tiene este señor. Hágame usted favor, me imagino al alcalde de aquí o al de Metepec o de otro lugar diciendo: si usted no trae 5 millones para comprar una casa de lujo en el pueblo mágico, que ni es mágico ni es de lujo, no venga, ¿para qué viene? Ah, bueno, pues está bueno, así quedamos. Bien, pues esto es algo que les queríamos comentar el día de hoy. Luego también está un tema que me parece bastante interesante y que tiene que ver con el hecho de que aparentemente sí y aparentemente no. Creo que ya habíamos quedado hasta ahora, sí, en lo que platicamos. Que sí, que no. Se investiga a los anteriores presidentes de este país, empezando por Salinas de Gortari, que arribó a la presidencia de la República en 1988. Que a lo mejor se va a consulta esta posibilidad de investigar a Salinas de Gortari, investigar a Zedillo, investigar a Calderón, investigar a Fox y investigar a quien en 8 días dejará la presidencia, como es Enrique Peña. Y por ejemplo, a Salinas, ¿qué se le podría investigar? Es decir, ¿qué se le podría comprobar en estos tiempos? ¿La sociedad con quién y de qué? De entrada es una de las preguntas que uno haría. En fin, déjeme ir con este tema, que no creo que solamente es importante para el Estado de México, sino que es importante también para quienes nos siguen a través de las redes, y que a veces los discursos se pierden o los temas sustanciales se pierden por las repercusiones que tienen. Vamos a platicar con la licenciada Azucena Cisneros Cos. Ella es diputada del partido Morena y presidenta de la actual mesa directiva de la legislatura mexiquense. Azucena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, a tus órdenes, muy bien y muchas gracias. Aquí a tus órdenes, a ti y a tu auditorio, un saludo. Gracias, Azucena. Quisiera que permanecieras, son 2 minutos con 35 segundos que me gustaría poner a quienes amablemente nos siguen en este espacio, para que escuchen lo que hace algunos días dijiste desde la tribuna de la legislatura mexiquense. Si ponemos el video que íbamos a utilizar, por favor. El dictamen de la Cuenta Pública 2017 que hoy nos presentan aquí en el Congreso del Estado de México, en esta legislatura, nos da la razón a las y los mexiquenses que durante décadas hemos denunciado los abusos y los excesos de una clase política que no merecemos. Por años, desde diferentes trincheras, luchadores sociales, ciudadanos de a pie y servidores públicos hemos señalado las injusticias y la impunidad
con la que los gobiernos del Estado de México han ejercido los recursos públicos, es decir, el dinero de todos los mexiquenses. Hoy el informe de resultados sobre el análisis de la cuenta pública del 2017 nos confirma algo aún más grave. El 2017 quedará como un año histórico. Un año histórico para el Estado de México. Es el año cumbre de la corrupción. Es el año del fraude electoral más grande en la historia de nuestro Estado. Hace poco más de un año, desde la izquierda señalamos y denunciamos el uso ilegal del presupuesto público del Estado de México para favorecer la campaña electoral del actual gobernador. Presentamos las pruebas que sustentaron los abusos de autoridad, la compra del voto y la violencia contra quienes pensamos diferente. Pese a ello, se consumó el fraude electoral contra el triunfo innegable de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Lo denunciamos desde la campaña y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que tengamos claridad y se proceda en contra de los responsables del desfalco del erario mexiquense. El dictamen que hoy nos presentan señala que el órgano de fiscalización del Estado de México realizó la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2017 en los términos del artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
que verdaderamente se necesita. Ahora bien, Azucena, esta solamente es la cereza de un sexenio, porque los recursos que llegaron durante el sexenio de Rubiel Ávila llegaron a cerca de 1.400.000.000.000 de pesos en los 6 años, según las cuentas que he hecho, es aproximadamente. ¿Qué posibilidad hay de una investigación hacia atrás? Porque finalmente son muy pocos los recursos propios del Estado de México y la mayoría son recursos de la Federación que son auditables, Azucena. Mira, el tema de los recursos adicionales que no alcanzamos todavía a descubrir los montos, las corridas, los términos en los que se transfirieron, es un tema que está abierto en la Auditoría Superior de Fiscalización. O sea, es decir, que nosotros tenemos también la obligación de estar cruzando información del OSFEN con la Auditoría Superior de Fiscalización, que tiene abiertos varios temas en el Estado de México. Luego, en el asunto de el Estado de México en particular con los recursos, lo que es evidente es que además en año electoral, ¿no? O sea, no hay casualidades. Entonces, por eso yo reitero, digo, el posicionamiento que tuvimos ese pasado jueves, pues es evidente para los ciudadanos mexiquenses el desfalco y evidentemente el derroche de recursos federales que fueron transferidos, que estamos en ese conteo y que además, o sea, por ejemplo, el caso de Catepec, sospechosamente le transfieren sin estar considerado en su diseño o en su presentación, en su presupuesto original, no estaba presupuestados 200 millones de pesos que en plena campaña electoral fueron transferidos y que están ahí están, esos ya los identificamos, 200 millones de pesos, que no estaban tampoco etiquetados ni que tampoco estaban contemplados originalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que estos recursos fueron enviados a bote pronto en un escenario donde se sintieron amenazados, o por qué razón los recursos públicos fueron enviados de esta manera, transferidos de la Federación, del gobierno del Estado y de la Federación al gobierno municipal de Catepec. Entonces, evidentemente tienes una serie de elementos que con toda certeza, pues te hacen ver que hubo una gran cantidad de recursos que se utilizaron en un año electoral y que se utilizaron de forma indebida. Bien, pues me parece que la explicación, Azucena, viene quedando cada vez más claro, porque el papel que además lamentablemente juegan algunos, como el propio auditor Fernando Vaz, nos habla lamentablemente de una complicidad y que además es deliberada, Azucena. Absolutamente. Lo que nosotros también hemos ido constatando, pues es que ha habido una serie de omisiones de parte del propio auditor de la fiscalización del OSFEN, pues, y que eso también tiene que tener consecuencias claras y firmes en ese sentido. Nosotros estamos obligados, la gente así lo decidió, a transparentar y también a hacer ajustes en el tema de quiénes están haciéndose cargo de vigilar la aplicación correcta de los recursos públicos. Esto será un tema que igualmente se está evaluando. Es responsable mi compañero Tanis, quien es el presidente de esa comisión. De esa comisión, sí. Y lo que te quiero decir es que se está construyendo una ruta que en este mismo periodo estamos con toda claridad y con toda seguridad estaremos dando resultados claros, ¿no? Sí, porque te iba también a comentar que parte de la realidad de esto
Azucena Cisneros, es que si a ustedes les hacen llegar la cuenta pública, aunque sea con 2 meses de anticipación, en la realidad no van a tener la capacidad los legisladores para darse a la tarea de una revisión estricta. Van a requerir o una empresa outsourcing o una buena cantidad de asesores que estén concentrados absolutamente en ese trabajo, o transferirle esto a la Contraloría del Poder Legislativo, la revisión de la cuenta pública. Sí, estamos nosotros revisando una serie de mecanismos y por supuesto que en ello también estamos contemplando reformas que permitan una auditoría exterior al tema del propio gobierno del estado y de los municipios. 10 municipios presentan el mayor endeudamiento, sí. Y estos 10 municipios de mayor endeudamiento en el Estado de México tienen también que ser intervenidos, porque esto pone en una situación muy difícil a los gobiernos que estarán, a los gobiernos entrantes. Entonces, nosotros estamos sobre 2 pistas. La pista del Estado de México, que obviamente por la cantidad de recursos que ellos manejan, tiene un interés mucho más grande, pero no podemos soslayar bajo ningún motivo el tema de los municipios. Sí, el quebranto municipal es un tema también muy, muy delicado, que ha venido a asomarse de forma también muy clara, y estamos trabajando una ruta sobre estas dos, son 2 pistas distintas, municipios y gobierno y el gobierno del estado, que van de la mano. Hay muchos ricos nuevos de una década para acá en el Estado de México, y son precisamente no pocos alcaldes y gente que ha estado en su cabildo también, y que bueno, esto tardaría mucho en poder hacer realmente las auditorías y llevar tras las rejas a quien se lo mereciera, pero en todo caso me parece que es la única fórmula de ponerse duros ante un escenario de tanta corrupción en el país, y ni se diga en el propio Estado de México. Ahora déjame preguntarte una cosa, Azucena. De comprobarse un fraude de esta naturaleza a los recursos y el mal uso y el fraude de los dineros públicos, ya lo dijiste, de la Federación y además principalmente, esto tiene implicaciones directas para el exgobernador Ávila Villegas, que hoy está montado en el caballito del Senado y que parecería configurarle una impunidad absoluta. Mira, para empezar, el tema también del fuero viene, ¿no? Ajá. Viene y va para allá, ¿no? Va para allá y viene para acá, ¿no? Al Estado de México. Que así sea, que así sea. Así, en esos términos, yo digo, es un tema para nosotros de la agenda legislativa prioritario. Y luego yo te quisiera decir, en el tema, por ejemplo, pues están las instituciones encargadas de ello, tendrán que dar también resultados. Nosotros como legisladores haremos lo propio, es decir, no podemos dejar de cumplir nuestra responsabilidad de forma cabal. Y en ese sentido te digo una cosa, creo que es muy importante no perder de vista que necesitamos ponerle dientes a las leyes fiscalizadoras del Estado de México, a los órganos, volverlos mucho más rigurosos. Esa es una función primordial. Es decir, lo que detenga, tenemos que detenerlo, ¿no? Porque entonces se te va la vida en una cacería de brujas que no queremos nosotros, y entonces también dejas de atender lo que es importante, que es legislar para que tengas organismos mucho más rigurosos, mucho más a tiempo real, que permitan estar en una rendición de cuentas y en una observancia de la aplicación de los recursos mucho más clara y precisa, ¿no? Entonces yo creo que esa es una enmienda, es un objetivo fundamental para nosotros. Y lo demás creo que será parte de los resultados de las propias instituciones y de los mecanismos que nosotros estemos generando para en temas como de auditorías, en temas de semáforos de alertas, en las entregas de los reportes de cuentas públicas, y eso tendremos que hacer que se evite estos quebrantos y este desvío de recursos, que ha sido una constante que tenemos que parar no solamente en el Estado, sino en el país, ¿no?
Sí, a mí me parece que el libro sí tiene más de 2 capítulos, diría yo, metafóricamente hablando. Uno de ellos dices es que ¿qué vamos a hacer con una cacería de brujas? Y por otra parte, ¿cómo lo hacemos para legislar? Pues me parece que el capítulo 1, y de acuerdo a la supuesta consulta que piensa hacer Andrés Manuel López Obrador, de si se investiga o no se investiga a expresidentes, empezando por Salinas. Bueno, a mí me parece que si se pregunta aquí en el Estado de México si se investiga o no se investiga a los anteriores, pues me parece que el 90% vamos a decir que se investiguen, y si les toca a ustedes como esta legislatura tener que salir a cazar a todas las brujas, pues me parece que también es parte de un papel importantísimo, porque no se ha tenido la cabalidad y el valor para entrarle a temas tan severos como es la profunda corrupción del Estado de México, y culpables, responsables, los hay y sobran, Azucena. Sí, no, digo, mira, los procedimientos están en marcha. Yo te reitero, el tema de la Auditoría Superior de Fiscalización, que depende de la Cámara Federal, tiene varios expedientes abiertos que tienen que ver con la cuenta pública de Rubiel Ávila. Sí. O sea, nosotros no podemos ni siquiera pararlos. Es decir, el propio presidente de la República electo ha dicho en diferentes ocasiones, hay procedimientos que están abiertos y tendrán que seguir su curso, porque si nosotros también los paramos en un asunto de no vamos a investigar, pues también incurrimos. No nos referimos a ello, o yo tampoco en el Estado de México nos referimos a ello. Lo que yo creo es que las investigaciones tendrán que seguir su curso, y nosotros lo que tendremos también que hacer es tener que volver mucho más rigurosas las leyes que permitan frenar a que esto continúe, ¿no? Es decir, tú tienes que parar este asunto, y lo paras pues robusteciendo las leyes en temas y a las instituciones encargadas de justamente de garantizar la rendición de cuentas. Ya. Entonces, son las dos rutas que nosotros no soslayamos, pero que trabajaremos las dos en su justa dimensión, ¿no? Azucena, ¿no ha presentado su renuncia Vaz Ferreira? No. No que yo sepa. No puede ser. No que yo sepa, todavía. No puede ser. Es que evidentemente hay un problema muy serio en el que se metió, y lo mínimo que tendría que estar pasando en este momento es haber entregado su renuncia y sujetarse a la investigación que venga, pero por lo visto está esperando la liquidación. Estás hablando de Finlandia, ¿no? Yo creo que estás hablando de China o Japón, o de cualquier funcionario con un mínimo de recato, al primer minuto de haber cometido un error renuncia. Entonces, en el Estado como en el país, híjole, sí, deberían tener más pudor los funcionarios. Sí, oye, y hablando de pudor, si me permites nada más para rematar el día de hoy, Azucena Cisneros, este exhorto que se le hace también al rector Alfredo Barrera, y les responde con una publicación abierta que no se metan en lo que no les importa. Creo que le faltan asesores al propio rector Barrera. Nosotros tenemos absolutas facultades. Sí, qué bárbaro. Plenas facultades para el exhorto es un mecanismo de pronunciamiento que tenemos, y lo que él hace es hasta violentar la libertad de expresión de los diputados locales, que somos además una asamblea, que somos finalmente una comunidad que tiene toda una representación legítima ante los ciudadanos, y que no pueden coartar. Desde ahí creo que es un exceso de parte del rector, y que lo que esperamos es que se serene y que entienda que también los organismos autónomos pues están expuestos, y que además también están obligados a transparentar y a la rendición de cuentas, y de hacerse escuchar y de saber escuchar, ¿no? Sí, a veces las figuras más mustias son las que sacan las garras a la primera, y en este caso me parece que esta dictadura que se está llevando dentro de la UAM pensó que podía expandirla hacia la legislatura y darles una patada en el trasero a los legisladores,
Y reitero, pues entonces, ¿dónde están los asesores del rector antes de que no solamente declare, sino además lo redactaron y lo publicaron como a nivel de enfrentamiento con la legislatura mexiquense? Sí, yo creo que te reitero, yo creo que fue un abrupto muy lamentable de parte del rector, y que pues esperemos que recapacite por el bien de los universitarios y por el bien pues del diálogo que se requiere permanente, porque pues evidentemente nosotros seguiremos levantando la voz en el marco de nuestras facultades, pues pronunciando lo que también los ciudadanos tienen derecho a expresar a través de nosotros, ¿no? Sí, a veces se vale que puedas pisar un hoyo, pero en este caso me parece que se fue al pozo el propio rector, qué bárbaro, ¿no? Ya nos ha dado todo de qué hablar, de que al final del camino me parece que le está faltando el talento que un rector realmente requiere en la universidad, y no por decir que el anterior fue una gran figura, sobre todo con la gran metida de pata cuando también en aquel entonces presentó a Alfredo del Mazo ya como gobernador del estado, ¿verdad? O mandó decir que lo presentaran así. Entonces, y además esta parte de hacerse pasar por una universidad tan autónoma, puritana y tipo, que nadie le cree a Barrera lo que está pasando allá adentro, y que será muy importante yo creo que hasta en el corto plazo, lo que venga con el famoso fraude entre la Sedesol y las universidades públicas de este país. Pues sí, la estafa maestra, que también es un tema que está en la auditoría superior, esas son líneas abiertas que ni siquiera dependen de nosotros, que tienen un curso y que tendrán un desenlace. Sí, así es. Azucena, pues creo que es lo que tendremos que platicar el día de hoy. No sé si quieras agregar algo o nos despedimos ya de una vez. No, bueno, pues darte las gracias a ti y a tu auditorio, y por supuesto que estamos atentos a los temas de interés de tu público. Aprecio tu amabilidad, un abrazo fuerte. Hasta luego. Buenas noches. Es la diputada Azucena Cisneros, pues a las cosas por su nombre, ¿verdad? Y si la buscamos es porque está dispuesta a tratar las cosas por su nombre. Déjeme decirle, esto de estar dando explicaciones acerca de la calidad y de cómo podemos transmitir o no podemos transmitir, todavía no detectamos bien a bien cuál es el problema que de repente se está presentando. El equipo de producción lo está checando. Un saludo a Jorge Díaz Galindo, que está ya sincronizado en este espacio. Veníamos trabajando sin ningún problema y con una máquina que además nuestro equipo de producción tiene y que no cuesta 3 centavos, ¿verdad? Una computadora, diría yo, sería de primer mundo, sí, ¿verdad? Más o menos, como de primer mundo y medio, porque cuesta un lano, no la computadora. Se supone que Héctor Jiménez Vaca, también gracias, que está pendiente de este espacio. Igual, se supone que estamos trabajando con un internet de altísima velocidad y además, pues es... ¿cómo le llaman? Aparte de fibra óptica, como se los habíamos presumido también. Y tenemos 3 transmisiones en donde, pues parecería, y no quiero pensar mal, aunque prefiero siempre prevenir también y tener los pensamientos tanto positivos como negativos, de que yo espero que con toda la tecnología que existe hoy, pues no nos estén entorpeciendo la transmisión, ¿verdad? Eso sería lamentable, sería muy triste. Vamos a preguntarle también a Facebook qué es lo que está pasando, porque finalmente no habíamos tenido problemas, hoy empezamos bien y de repente se empezó a trabar, ya checamos, dice Rocío Alvarado que hoy se escuchó mejor, hubo un momento en que se trabó. La verdad es que tenemos pues, lo más cercano. Estamos acostumbrados a trabajar con equipos profesionales, un micrófono profesional, computadoras profesionales, tenemos iluminación como debería de ser. He dicho siempre que Isaac Díaz, un saludo, Víctor Ruiz, he dicho siempre que en este espacio lo más importante no es que me vean, sino que platiquemos, que analicemos y que además, bueno, doy la cara porque así es Facebook, finalmente.
pero que aquí de lo que se trata es de tener una transmisión donde el audio se escuche por los temas que tratamos, por la trascendencia que puedan tener, y parecería, no quiero también aparecer como un paranoico ni nada por el estilo, pero parecería que hay alguien que se empeña o algunos que se empeñarían en trabar nuestra señal, diría lamentablemente. En este momento creo que ya se está transmitiendo bien, ¿verdad? Entonces ya habíamos hecho 1 o 2 pruebas y no habíamos tenido problemas. Entonces de repente vuelve a darse y personalmente me cae muy mal y conmigo mismo tener que estar ofreciendo, oigan, perdónenos y discúlpenos, cuando se supone que estarían las posibilidades. Dice Leoncito González, ya se escucha mejor. A ver, ahí se escucha mucho mejor. Sí, para acercarlo más en todo caso. Que aparezca el micrófono así y entonces es por lo menos así. Dice, saludos, tiene que ver con la velocidad de subida de internet que tu proveedor te garantice. Videar empresa, dice. Pues ya lo medimos y se supone que está bien videar empresa. De verdad te lo digo, Ahora, si nos quieres ayudar en algo y nos das una estrategia o quieres venir a la transmisión y medimos la velocidad de internet, porque estábamos trabajando muy bien, salimos del video de una empresa, nos fuimos a otra, al internet de una empresa con el que empezamos, que estaba más o menos bien, luego pues llegó la fibra óptica como un gran regalo y empezó a fallar de 3 emisiones para acá, y esto evidentemente aburre a la gente, bajaron las reproducciones, bajó la audiencia también. Entonces no quiero pensar que alguien está, ¿no? Bueno, seremos optimistas, nos uniremos de aquí en adelante.